Conflicto entre Tailandia y Camboya. Between Thailand and Cambodia. Thailand and Cambodia. Hoy nos sumergimos en la tensa historia que ha puesto a Tailandia y a Camboya al borde de una guerra abierta. Un enfrentamiento armado por la disputa de un templo milenario que ha encendido la frontera de estos dos países del sudeste asiático. Pero quizás algo más que un templo. ¿Y si te dijera que quizás esto es una pelea entre dos familias poderosas que están usando el conflicto como tablero de ajedrez? Por eso, te pido que te quedes hasta el final del vídeo, para entender qué está pasando, por qué este conflicto ha resurgido ahora y hacia dónde podría dirigirse. La frontera entre Tailandia y Camboya tiene más de 800 kilómetros de longitud y en muchos tramos nunca quedó del todo clara. Esta incertidumbre nació en la época colonial. Camboya fue protectorado francés hasta 1953, mientras que Tailandia, antiguamente llamado Reino de Siam, nunca fue colonizada. Los franceses trazaron líneas fronterizas imprecisas. Al irse, dejaron territorios en el limbo. Uno de esos lugares es el templo de Preah Vihear. En 1962, la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó que este templo hindú del siglo XI pertenece a Camboya. Sin embargo, los tailandeses nunca estuvieron totalmente de acuerdo con esa decisión. Décadas después, en 2008, Camboya logró que la UNESCO declarase Preah Vihear Patrimonio de la Humanidad. Tailandia protestó y estallaron nuevos choques armados en la frontera. Entre 2008 y 2011, la zona alrededor de Preah Vihear fue escenario de escaramuzas recurrentes. Hubo varios soldados muertos en ambos bandos y miles de civiles debieron huir de sus aldeas. El momento más grave llegó en 2011, con una semana de intensos combates que dejó al menos 17 fallecidos. Finalmente, en 2013, la Corte Internacional de Justicia reafirmó que el territorio del templo pertenece a Camboya, calmando momentáneamente las aguas. Pero, aunque el papel diga una cosa, en el terreno la herida siguió abierta. Viajamos ahora a la actualidad, a 2025. En mayo, tras años de calma tensa, la frontera entre Tailandia y Camboya vuelve a arder. Todo comenzó en mayo, cuando soldados camboyanos cavaron trincheras cerca del templo de Tam Buen Tom. Tailandia respondió, hubo un tiroteo y un soldado camboyano murió. En junio, un intento de calmar la tensión salió muy mal. Aquí tengo que hacer un paréntesis para que podáis entender los entresijos de las dos familias poderosas que he contado al principio. Vale, tenemos dos clanes. En Tailandia, la familia Shinawatra, encabezada por Thaksin, quien fue primer ministro de Tailandia del 2001 al 2006, derrocado por un golpe militar. Estuvo exiliado hasta 2023 y es una figura polarizante, amado por sectores rurales, sobre todo porque les pagaba a cambio de que le votaran, y odiado por los militares y élites conservadoras. Su hija, Paetongtarn, primera ministra de Tailandia, aunque suspendida temporalmente por el Tribunal Constitucional por lo que os voy a contar después, muy popular en Tailandia porque la consideran un títere de su padre. Y del lado de Camboya tenemos la familia Han, encabezada por Sen, quien fue primer ministro durante casi 40 años del 85 al 2023. Aunque está oficialmente retirado, sigue influyendo en todas las decisiones clave del país. Y por último, tenemos a su hijo, Manet, quien es primer ministro de Camboya desde agosto de 2023, un militar de formación promovido al poder por su padre como parte de una sucesión dinástica. ¿Veis los paralelismos? Pues para más Henry, los dos padres fueron excelentes amigos durante años, incluso llamándose como hermanos de Dios. Pues tras los primeros incidentes, la primera ministra tailandesa llamó a Hun Sen para intentar apaciguar las aguas, llamándole tío y criticando a un general tailandés. Pues ¿sabéis qué hizo Hun Sen? Filtró la conversación en su Facebook. Ole sus huevos y viva la diplomacia. El trato amigable de la primera ministra tailandesa no sentó nada bien. Fue suspendida del cargo y justo cuando el país necesitaba más liderazgo. ¿Y si te dijera que esta guerra podría no ser solo por templos o fronteras? ¿Y si detrás de todo esto hubiera una vieja amistad rota y miles de millones en juego? Según una teoría, la familia Shinawatra no cumplió una antigua promesa que Thaksin le había hecho a Hun Sen: acelerar las negociaciones sobre la definición de la denominada área de reclamo superpuesto, una zona de 26 kilómetros cuadrados en el Golfo de Tailandia que se estima que contiene enormes recursos de gas natural y petróleo.
con un valor potencial de unos 300.000 millones de dólares. Según otra teoría, Hun Sen también se enfadó por un proyecto de ley aprobado por el gobierno de Bangkok a finales de marzo de este mismo año, para legalizar casinos en territorio tailandés. Esta medida habría permitido la construcción de casinos en la región del Corredor Económico Oriental, no lejos de Camboya. Y los casinos de Phoi Phet, justo en la frontera con Tailandia, están llenos de jugadores tailandeses y chinos. La competencia de Bangkok amenaza con perjudicar a un sector que, según las estimaciones, podría aportar entre el 5 y el 10% del Producto Interior Bruto de Camboya. Muchos se preguntan si esta guerra no es solo una disputa territorial, sino también una forma de ajustar cuentas. Hun Sen no se ha quedado callado. En declaraciones recientes, insinuó que Tailandia le debía un favor. Analistas creen que Hun Sen está utilizando la crisis como una herramienta política. Por un lado, para presionar a los Shinawatra por lo que le prometieron. Y por otro, para desestabilizar el gobierno debilitado de Paetongtarn. En julio, minas antiguas, o quizás nuevas, según a quien se escuche, explotaron junto a tropas tailandesas. Tailandia acusó a Camboya de sembrarlas. Las embajadas se cerraron, el diálogo se rompió. Y al amanecer del 24 de julio, ocurrió la chispa final. Lo que empezó como un tiroteo se convirtió en bombardeos con artillería pesada. Y por primera vez desde 2011, Tailandia envió cazas F-16 a atacar posiciones camboyanas. Ese día murieron al menos 12 personas, la mayoría civiles. Ambas partes acusaron mutuamente de haber cruzado la línea. Aquí hay que ser justos. Mientras Tailandia ha atacado posiciones militares, Camboya ha atacado zonas civiles, entre ellas hospitales y gasolineras. Tailandia denunció el uso de cohetes BM-21 por parte de Camboya, que mataron incluso a un niño de 8 años. Camboya dijo que fue Tailandia quien violó el acuerdo y bombardeó templos y zonas civiles. El 25 de julio la violencia se duplicó, combates en al menos 12 puntos de la frontera. Las provincias tailandesas de Surin y Ubon Ratchathani, perdón por mi tailandés, fueron las más golpeadas por artillería camboyana. Tailandia respondió con bombardeos aún más intensos. En solo 48 horas, esta ya era la peor crisis fronteriza en más de una década. Y mientras los líderes se acusan entre ellos, es la población civil quien está pagando el precio. En solo unos días, la violencia de la frontera obligó a miles de personas a abandonar sus hogares. El precio de esta confrontación ya se mide en muertos, heridos y familias que han huido con lo opuesto. En Tailandia, más de 100.000 civiles han sido evacuados en las provincias del este, especialmente en Surin. Pagodas, escuelas, centros comunitarios se han convertido en refugios improvisados. Mientras tanto, en Camboya, unas 20.000 personas también han huido de sus aldeas. Los hospitales empiezan a no dar abasto y las víctimas mortales no dejan de crecer. Solo en los primeros 2 días, Tailandia reportó 20 muertos, 13 de ellos civiles, incluyendo niños. Después de los bombardeos y el caos, la gran pregunta es, ¿esto va más? Aunque la violencia más intensa se detuvo tras los primeros días, la tensión sigue. En los últimos días se está reportando una escalada leve. Pero aquí Tailandia tiene ventaja militar, una fuerza aérea moderna y un ejército más grande. Camboya, con menos recursos, prefiere frenar el escalado, o al menos debería hacerlo, y por eso está buscando la intervención de la ONU o la ASEAN. Pero la situación es frágil. Tropas armadas cara a cara, cualquier malentendido podría volver a encender la mecha. Ambos gobiernos han dejado claro, si uno cruza la línea, el otro responderá con fuerza. ¿Qué podría pasar ahora? Hay 3 posibles caminos. Una tregua temporal, bajo presión internacional podría firmarse un alto el fuego que enfríe la situación. Una escalada breve, que parece que por ahí van los tiros. Y el peor escenario, una guerra prolongada, represalias sin fin, cientos de muertos y una región desestabilizada. Nadie quiere eso, pero no es imposible. Esperemos que las voces de la diplomacia y la razón se impongan a la de las armas, por el bien de todas esas familias, de esos niños inocentes que se han encontrado atrapados en un fuego cruzado. Tailandia ya de por sí afronta muchos desafíos. La recuperación económica desde el COVID ha sido muy dura. Pensad que Tailandia, su principal fuente de ingresos es el turismo, y su estrategia para incrementar el turismo este año se ha visto dilapidada por la guerra comercial entre Trump y China, porque los chinos
han dejado de viajar a Tailandia. Y si este conflicto escala, ¿quién va a ir a un país que está en un conflicto armado? Con lo cual la economía se destruiría. Además de esto, se enfrenta a problemas graves, como el hundimiento de Bangkok bajo el agua. Si quieres saber más sobre este drama medioambiental, te invito a que veas este vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.